Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estés mirando este video. Soy tu maestro Oscar en la materia de historia. Debido a la contingencia, aún es imposible regresar o retomar clases presenciales, ¿sí? Por lo pronto estaremos dando clases de esta manera, ¿sí? El tema de hoy es Porfirio Díaz, ¿sí? Pero aquí una pregunta, ¿quién fue Porfirio Díaz? Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830 en la ciudad de Oaxaca, ¿sí? Sus padres de nombre, primero su padre José Faustino Díaz y su madre Petrona Poni. Porfirio Díaz estudió leyes, pero se dedicó más de lleno a la vida militar, ¿sí? En 1867 y 1871 fue candidato a la presidencia de México, pero en las dos ocasiones fue vencido por Benito Juárez, ¿sí? Fue hasta 1876 que obtiene la presidencia de México, hasta 1911. Pero en este lapso de tiempo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue su gobierno? Bueno, su gobierno fue marcado como una dictadura, ¿sí? Ya vimos esto en clase. ¿Qué es una dictadura o qué es un dictador? Es cuando todo el poder recae sobre una persona. En este caso, Porfirio Díaz. Así fue marcado su gobierno, ¿sí? Se reeligió muchas veces, ¿sí? Llevaba las elecciones, pero ya era muy común que ganara él, ¿sí? Se hablaba que había corrupción, bla, bla, bla. Ahora bien, su gobierno favoreció mucho a los extranjeros porque invirtieron dinero en la minería y en la industria. Pero ¿qué pasaba con toda la sociedad mexicana? Bueno, la mayoría de los mexicanos eran pobres y Porfirio Díaz la verdad no tomaba en cuenta su opinión, ¿sí? Pero hubo otra persona que no le pareció la forma de gobernar a Porfirio Díaz. ¿Quién era esta persona? Francisco I. Madero, ¿sí? Francisco I. Madero no le gustaba la forma en que gobernaba Porfirio Díaz. Por lo tanto, Porfirio Díaz se enteró y que dijo, bueno, te voy a meter a prisión. Una vez que metió Francisco Díaz a prisión y una vez que salió Francisco I. Madero comenzó la Revolución Mexicana. Por lo tanto, el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renuncia a la presidencia y huye del país, más exactamente a Francia, donde murió, ¿sí? Es una pequeña introducción, pero vamos a ver las desventajas y ventajas que tuvo este gobierno, ¿sí? Comencemos con las ventajas. Disculpa. Todo esto los voy a tomar fotos y los vamos a subir al Classroom, ¿va? Ventajas. En los 31 años del porfiriato se construyó en México más de 19,000 kilómetros de vías férreas con la inversión extranjera. El país quedó comunicado por la red telegráfica, se realizaron inversiones de capital extranjero y se impulsó a la industria nacional. Gracias a esto permitió que el país estuviera más conectado, que el transporte estuviera mucho mejor y más seguro. Ya no estábamos olvidando de las carretillas y todo ese tipo de cosas, ya entraban los trenes, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Otra ventaja fue en 1893, se sanearon las finanzas, se mejoró el crédito nacional y se alcanzó gran confianza en el exterior y se organizó el sistema bancario, que se invalidó la década de 1940 en el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, ¿sí? Otra ventaja, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes se creó dentro de ella la primera sección destinada a la enseñanza técnica en 1907, ¿sí? La escuela preparatoria surgió en todos los estados, los institutos científicos y literarios se multiplicaron y sus contenidos y equipos didácticos mejoraron, ¿sí? Fue creada la UNAM por mandato del mismo Porfirio Díaz, que en la actualidad sigue siendo la universidad más importante del país, ¿sí? Y la inversión extranjera y nacional, ya que el gobierno de Porfirio Díaz permitió la entrada del capital extranjero que ayudó a las empresas del país. Esas fueron algunas ventajas, ¿sí? Pero ¿cuáles fueron las desventajas?
Las desventajas del gobierno de Porfirio Díaz fueron las siguientes. La riqueza de la industrialización y modernización del país, cuyo en pocos los ricos pasaron a ser más ricos y los pobres pasaron a ser más pobres, ¿sí? La pobreza extrema a la mayoría de los pueblos mexicanos. Ya lo habíamos retomado un poquito en la introducción. Porfirio Díaz literalmente no le importaban los pobres. Intervención extranjera en asuntos del país. Con la inversión extranjera por el cielo, el país literalmente era gobernado por extranjeros, ¿sí? Ya que ellos eran quienes tenían las riquezas de la nación. Porfirio Díaz literalmente le daba mucho poder a los extranjeros para tomar las decisiones dentro del territorio nacional. Matanza de los pueblos indígenas. Lo que muy pocos saben es que don Porfirio Díaz era racista y no toleraba en sus planes que sus planes fueran perturbados por pueblos indígenas, en especial en las zonas del sur de México, ¿sí? Aquí ya estamos conociendo otra cara de Porfirio Díaz, ¿sí? No toleraba, era racista. Entonces, cuando había manifestaciones, ¿qué le pasaba a esta gente? Era reprimida por el gobierno, ¿sí? Condiciones insalubres e inhumanas en las industrias que dio resultado como la huelga de Cananea, ¿sí? La huelga de Cananea fue una de las que disparó, ¿sí? Hablando de derecho laboral, es una de las huelgas que dio pie para que los derechos laborales se empezaran a respetar, pero ya eso es otro tema, ¿sí? Bueno, ya como conclusión final, yo creo que la época de Porfirio Díaz o el porfiriato fue una etapa en la historia de México muy importante, ya que el país tuvo un crecimiento tanto económico como administrativo, como tecnológico, pero también fue muy criticado porque se fue como una dictadura, ¿sí? Porfirio Díaz a lo mejor fue un dictador que oprimió mucho a la clase obrera y campesina porque afectaba tanto en sus derechos humanos, ¿sí? Bueno, esto fue todo por hoy.